6 de mayo, nuevamente les damos la bienvenida a otra sesión de Facebook Live. Como siempre saben, buscamos invitar a invitados que nos puedan Guillermo, buenas tardes, gusto por estar contigo. Muy buenas tardes, Tuto, muchas gracias por esta invitación, un saludo especial para ti, para tu esposa, para tu familia, un saludo para todos los bolivianos. Creo que todos estamos viviendo días de angustia, días de preocupación, días tristes, pero creo yo que tenemos la gran oportunidad de repensar nuestros países, de repensar el mundo y salir fortalecidos de esta crisis. Efectivamente, el coronavirus golpea al Ecuador, golpea en un momento en que su economía no se encuentra en un buen momento, con un déficit fiscal de cerca de un 4% sobre el Producto Interno Bruto. Llega el coronavirus, golpea fuerte y luego la caída del precio del petróleo golpea aún más la débil economía del Ecuador. Como tú sabes, el Ecuador es un país cuya moneda es el dólar. No tenemos acá la posibilidad de imprimir billetes y la capacidad que tienen países como Chile, como Perú, como Colombia, que más allá de haber hecho bien las cosas, pues tienen la flexibilidad de una moneda propia. En lo sanitario es muy triste lo que nos ha sucedido, particularmente en la ciudad de Guayaquil y en la provincia del Guayas, donde alrededor de la última semana de marzo y la primera de abril, las escenas fueron muy tristes, muy pavorosas. Lastimosamente hubo una descoordinación entre autoridades seccionales y nacionales y se produjeron esas macabras imágenes de cadáveres en las calles o cadáveres en las casas que no habían sido retirados. Eso ya se ha regularizado. Al momento, el número de muertes en la ciudad de Guayaquil ha bajado drásticamente y estamos empezando a sentir cierta ambiente de tranquilidad, no sé si de excesivo optimismo, pero de una tranquilidad que nos dice que lo peor ya ha sucedido, al menos en Guayaquil y Guayas. Tenemos la preocupación de otras provincias como Santa Elena, Manabí, que son populosas, donde está empezando a llegar el virus. Y ya también vemos casos en la capital del Ecuador, en Quito, en la provincia de Pichincha. Como tú lo has dicho, en estos 30 días con un grupo de ciudadanos, buenos amigos, hemos constituido un fideicomiso llamado Salvar Vidas. Salvar Vidas. En este fideicomiso el Banco Guayaquil hizo un aporte de $5 millones y yo he logrado conseguir aportes de amigos hasta por 4 millones adicionales, lo cual con $9 millones hemos comprado respiradores, hemos comprado monitores cardíacos, sistemas de intubación, hemos comprado tanques de oxígeno, hemos comprado ropas protectoras para médicos, trabajadores de la salud, mascarillas, gafas protectoras, todos estos máscaras de protección también, y medicinas, sobre todo medicina. Y la verdad que la tarea no ha sido fácil porque desde la casa, de manera digital, comprando pastillas en la India, imagínate tú,
y luego tratando de que la India nos las envíe por una ruta que no pase por Estados Unidos, porque el señor Trump no deja salir ningún medicamento de Estados Unidos. Así que ya nos están llegando ahora cerca de 100,000 tratamientos para el coronavirus, que son pastillas como la hidroxicloroquina y otra más que no recuerdo el nombre en este momento, que son tratamientos que se le dan a los enfermos hospitalizados o bajo prescripción médica. Así que dedicados a esto y muy preocupados, la verdad, no solo por Ecuador, sino por nuestra región y preocupados también cómo será el mundo después del coronavirus. Por eso me encantaría escucharte. Sí. Me encantaría escucharte, Tuto. No, gracias, Guillermo, y la oportunidad de compartir acá, creo que es excepcional, porque como tú dices, el corazón se nos partía, bueno, la angustia era general por el coronavirus, pero se le partía el corazón a todo ciudadano de América Latina y del mundo al ver las escenas que se vio en Guayaquil, esas escenas que tú describes tan correctamente como macabras, de ver los cadáveres acumulados en las calles, y los que hemos estado en tu ciudad alguna vez, pues sufríamos, y además siempre se tenía en la mente o se veía, se visualizaba Guayaquil como la ciudad pujante, dinámica, el motor de la economía de allá, un poco lo que es Santa Cruz para acá. Pero creo que un par de comentarios sobre lo que has dicho. Primero, felicitarte por el esfuerzo que están haciendo como instituciones bancarias. Aquí también en Bolivia ha habido un esfuerzo de cerca de 3 millones de dólares de la banca en su conjunto. Pero yo sé que ya has tomado un liderazgo movilizando al secretario para dar una cuota parte de ayuda en un momento como este. Lo que tú señalabas es, entiendo perfectamente, porque acá, antes de que llegue el coronavirus, en enero, febrero, cuando la última vez que estuvimos allá, conversábamos sobre lo que son estos esquemas de socios listos del siglo XXI. Socios listos, les digo, de corte criminal, delincuencial, este club de los Correa, los Maduro, de los Evo Morales, que disfrutaron de una bonanza inédita. En el caso de tu país, del altísimo precio del dólar y otras materias primas, en el caso del mundo, principalmente del gas y de minerales. Y hoy pagamos la factura de despilfarro, malversación y corrupción. Aquí hemos mostrado, Guillermo, cómo Evo Morales, que se oponía a la construcción de gasoductos con Brasil, que se oponía a la ley que incrementaba los impuestos, que se oponía al desarrollo de reservas, tuvo la buena fortuna de que cuando le tocó la presidencia, abriendo 2 válvulas, el precio le subió casi 5 veces, el volumen se multiplicó casi 5 veces de lo que era antes de que llegue, y recibió la friolera en mi pequeño país de casi 50,000 millones de pesos, solo abriendo el gas. No estoy considerando minerales, la bonanza de construcción, más recaudación del IVA y demás. Y hemos cuantificado cómo eso se va a devolver a empresas extranjeras petroleras vía costos recuperables. Se les pagaba toda la planilla y el gasto, y hablaban de una mentada nacionalización que no era tal. Construyeron lo que llamamos acá elefantes azules, azul es el color del movimiento al socialismo. Construyeron fábricas de papel, de miel, de camélidos, piscícolas, estadio Hugo Chávez, estadio Fidel Castro, aeropuerto, por acá, por allá, corrupción galopante, todo se adjudicaba sin licitación, y el gasto corriente que se quintuplicó. Entonces se farrearon todo el gas y no nos dejaron un sistema sanitario adecuado para esto, y estábamos enfrentando el desafío de que el MAS se farreó el gas, quemó reservas en los últimos años, bajaron mucho, de más de 15,000 millones de dólares, reservas monetarias del Banco Central bajaron al orden de debajo de 6,000. También cayeron las reservas de gas, feneció el contrato con Brasil, y íbamos a enfrentar un entorno económico complicado de por sí por este nefasto legado económico, y luego nos llega el golpe del coronavirus. Como Ricardo Hausmann nos dijo, aunque un país fuera absolutamente inmune y tuviera invulnerable al coronavirus, basta que todos los vecinos estén en recesión, China, Estados Unidos, para que nos golpee, y nos está golpeando por la vía sanitaria, económica, como todo el mundo sabe. Y aquí claramente, como hemos visto en otros países también, la prioridad es primero salvar vidas con las medidas que conocemos de cuarentena, de parar la propagación, aliviar bolsillos. En nuestro país hay mucha gente del sector informal que vive día a día. Se han hecho una serie de programas que hemos venido sugiriendo en estos
en estos lugares. Yo aquí fui el primero en pedir cuarentena, pedimos el pago de un bono universal y no selectivo por grupo etario, como se hizo inicialmente, para que todo el sector informal pueda tener algún ingreso y algún tratamiento de consideración en el pago de facturas de luz, agua, gas, teléfono, y lo mismo el sector empresarial. Resta mucho por hacer para pasar a la fase de salvar vidas, aliviar bolsillos. Ahora toca salvar empleos y salvar la economía y relanzar el país. Estamos inmersos en eso, pero te diría que mi gran preocupación ahora es que esta cuarentena, que empieza el 21 o 25 de marzo más severa, no se utilizó para dos elementos centrales: el incrementar notablemente la cantidad de tests. Se sabe bien que hay que testear, rastrear y aislar, y lo otro, fortalecer los sistemas sanitarios con la provisión de equipos de protección personal, lo que tú decías, barbijos, guantes, mandiles, y los respiradores con las unidades de terapia intensiva. Me temo que recién en Bolivia está empezando a subir la curva. Quizá ustedes tienen la ventaja que ya pasó lo peor. Acá parecería, por las cifras, que está empezando a llegar lo más duro, y mi preocupación es la falta de preparación respecto a incrementar los test notablemente y los equipos sanitarios. Más adelante, si me permites, te mostraré algunos cuadros que siempre mostramos acá de comparación en la región sobre test, contagios, positividad y letalidad, incluso viendo ahí las cifras dramáticas de Ecuador, que venimos compartiendo acá porque es preocupante. El desafío, obviamente, a mediano plazo es, si logramos pasar de la fase de salvar vidas, aliviar bolsillos de corto plazo, es lo que te he escuchado decir a ti muchas veces: salvar empleos, salvar la economía. Es un desafío compartido, y como tú bien vienes señalando, yo lo digo acá desde enero, tú sabes que Correa, Evo Morales demonizaban a la DEA, al Fondo Monetario Internacional. Eso es como demonizar al dentista, y cuando uno le duele el diente, pues hay que ir al dentista. Hace falta divisas, reponer divisas, y yo vengo insistiendo desde enero que hay que ir a traer un paquete de cooperación internacional. Te he escuchado a ti también decir lo mismo, y me temo que conforme más tardamos en hacer un paquete grande, más larga se pone la cola en el Fondo Monetario, en el Banco Mundial, porque muchos países están yendo ya para allá. De acuerdo, Tuto, de acuerdo. Creo que has hecho un resumen que es aplicable al Ecuador también en materia económica. Y como lo dices, ahora tenemos que ir pensando en cómo salvar el empleo, porque estas ayudas económicas tipo bono de solidaridad en Ecuador, que aquí yo también pedí se amplíe la cobertura para los sectores informales, y también se amplíe un bono para el sector de la salud. Eso no lo han hecho todavía. Pero una vez que terminemos esta etapa, nos queda una tarea fundamental, que es salvar empleos y luego salvar la economía. Pero creo que de esta no vamos a poder salir solos. Yo creo que hoy más que nunca se necesitan organismos regionales, pero debidamente encausados, que busquen el fortalecimiento de las economías de países pequeños y economías débiles en alguna medida como las nuestras. Pero necesitamos el apoyo internacional. He hablado con el presidente Aznar, con nuestro amigo José María Aznar, he hablado con el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, tu amigo también, y le he dicho lo que quería también decirte a ti. Ustedes que han sido presidentes, ustedes que en alguna medida pues tienen una muy buena red de contactos en la región, es necesario que presidentes como Duque de Colombia, Piñera de Chile, Lacalle de Uruguay promuevan, será Prosur o será algún organismo nuevo de América Latina que permita levantar la voz al mundo para decirles: oiga, acá estamos nosotros, ustedes han dicho que somos amigos, en los momentos difíciles los más grandes y más fuertes apoyan a los más pequeños y a los más débiles. Realmente esta crisis nos ha tomado, y estas no son solo palabras mías, con falta de liderazgo global. Y bueno, falta de liderazgo global inclusive en los organismos multilaterales de crédito. A mí me asombra que el Banco Mundial, el BID, la CAF, el Fondo Monetario, juntos no hayan lanzado un paquete de salvataje a los países para enfrentar a los países de América Latina y del mundo para enfrentar el coronavirus.
Yo creo que hay que ser audaces y creativos. Y yo le diría al señor Trump, por favor, que el Federal Reserve abra una pequeña ventanita, ya que está inyectando liquidez en su economía, una pequeña ventanita para comprar bonos del Fondo Monetario, del Banco Mundial, del BID, para liberarlos del límite de crédito que ellos tienen, tener recursos y con esos recursos destinarlos a programas para atender la emergencia sanitaria y la que vendrá después, que va a ser una emergencia económica terrible. Acá, lastimosamente, no ha habido un liderazgo interno. Yo he convocado la unidad, pero quien debe realmente llamar a la unidad en todos los países en situaciones de crisis es el presidente de la República. No lo ha hecho, a pesar de varios pedidos. Y yo creo que es el momento de la diplomacia directa, donde el presidente levanta el teléfono de su escritorio y habla con los líderes regionales, líderes globales, líderes de los organismos multilaterales para decir, oiga, necesito recursos. Esta es una situación donde no nos pueden dejar solos. El Ecuador es un país, como te dije, dolarizado, tiene menos flexibilidad para poder atender urgencias inmediatas. Dependemos de los dólares que lleguen por exportaciones, por inversión o por deuda, y el correísmo nos dejó excesivamente endeudados y además sin reservas, porque se comieron las reservas que ellos encontraron, y al igual que en Bolivia, acá también construyeron obras faraónicas que no tienen ninguna importancia, como la llamada Refinería del Pacífico, donde invirtieron 1.500 millones de dólares para aplanar un terreno donde hoy no hay absolutamente nada. Y claro, fue Odebrecht al que le asignaron el contrato para aplanar ese terreno, ya te puedes imaginar. Y luego, yo no satanizo la relación con la China en la medida en que uno defienda los intereses de su país, pero también yo creo que debería haber una investigación de la Chino-Brecht, porque también ahí ha habido una serie de cosas que solamente tienen que ver con actos de corrupción, sino obras que están mal edificadas y que van a generar problemas en el futuro al Ecuador. Pero bueno, esta es la realidad. Yo creo que si Bolivia con Ecuador, Colombia, Perú, Chile, quizás Venezuela anda por un camino del hermano extraviado por ahí en la vida, yo decía, hay que reeditar el grupo andino, ¿no? Ahora con causas, con metas distintas, con objetivos distintos, pero lo que yo quiero resaltar es la unidad regional para poder dialogar con el mundo con mayor fuerza y no solamente de manera individual, porque al final del día todos tenemos los mismos problemas, con números distintos, pero los conceptos son iguales. Déficit fiscal, alto endeudamiento, tienes problemas de falta de empleo, un golpe serio a la clase media, sin duda alguna. Y bueno, todos estos temas creo que son comunes. Acá en el Ecuador la informalidad es muy alta. 6 de cada 10 ecuatorianos que forman parte de la población económicamente activa no tienen un empleo formal. Antes del coronavirus, después del coronavirus, Dios quiera que solo hablemos de 7 y no de 8 ecuatorianos de cada 10. Y esa es la gran preocupación que yo tengo. Ese para mí es el gran desafío. Salvar empleos, y más que salvar los que existen, es crear nuevos empleos salvando a la economía. Así es. Bueno, Guillermo, interesante tus comentarios y comparto 2 o 3 elementos que has puesto sobre la mesa. Uno, el como región mostrar a los organismos internacionales y a los países desarrollados que tienen sus propios problemas, que una vez que ya lidien con el coronavirus, esto va a golpear mucho más duro a nuestros países. Tuvieron problemas en Italia, en España, en el Reino Unido, claro que sí, pero tienen sistemas sanitarios mucho más fuertes que los nuestros y tienen redes de seguridad social, programas de desempleo mucho más grandes y se pueden dar el lujo, como tú señalabas, Estados Unidos puede hacer inyecciones fiscales entre los 3 paquetes y ya se están acercando a terminología anglosajona $3 trillones, para que nos ubiquemos en Sudamérica. Eso es
todo el Mercosur, Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay. Esa es la cantidad de ayuda fiscal que están dando, el valor de toda la economía del Mercosur, sin contar lo que están haciendo, como tú sabes, por la parte monetaria, de préstamos, y lo que están haciendo en otro sentido. Creo que hace falta lo que tú señalas. En Bolivia tenemos la dificultad que estamos en una transición, hubo el fraude de Evo Morales, hicimos la auditoría de la OEA, se fue, estamos en una transición con un gobierno que no es no tiene legitimidad popular, por eso se requiere lo que tú señalabas, que presidentes que tienen legitimidad, que tienen fuerza, como puede ser Colombia, Brasil, ojalá Argentina entren en razón, hacer un planteamiento conjunto respecto a la necesidad de ayuda financiera. Lo segundo, que me parece importante, y en un par de eventos hemos discutido todo esto, es de que tenemos que obrar casi como si fuéramos estados de una federación. En Estados Unidos tienen un mínimo de coordinación y cuando en el estado de Washington pasa lo más fuerte del coronavirus, los respiradores que les sobran los mandan a Nueva York y cuando los enviarán a Florida. Creo que eso nos falta en la región. Por ejemplo, Argentina ha dicho que ha cerrado los aeropuertos y vuelos hasta septiembre. Si cada uno empieza a cerrar aeropuertos y vuelos y frecuencias aéreas como le viene en gana, yo no sé qué van a hacer los bolivianos que tenemos que salir por Lima, por Guayaquil o por Bogotá. Tiene que haber un mínimo de coordinación de cómo se va teniendo una reapertura aérea, cómo se comparte, por ejemplo, si Ecuador ya pasa la peor parte y le sobran respiradores, cómo puede ayudar, por ejemplo, si es que a Paraguay le llega esto mismo. Creo que ese espíritu de trabajo, de integración, hace falta porque claramente nos está golpeando a todos, pero con diferentes grados. Si me permites, mostramos siempre acá esto por preocupación de Bolivia y quizás te sirvan de Ecuador. Voy a compartir pantalla aquí rápidamente para que mires unos cuadros que sacamos de un sitio web que se llama worldometers.info, mostrando qué está pasando en la región. No quiero comparar a Bolivia con Corea del Sur, ni con Islandia, ni con Alemania. Aquí está el cuadro, siempre comparando manzanas con manzanas, por millón de habitantes. No podemos comparar el número de contagiados de Brasil con el de Uruguay. Brasil es 50 veces más grande que Uruguay. Pero la forma de comparar es por millón de habitantes y puedes ver acá en este cuadro, Guillermo, bueno, ahí está tu país, que es el líder en contagios por millón. Y sabemos bien lo que pasó, lo describiste al principio, encima de 1.800 contagiados por millón, aunque como tú decías, ha venido cayendo y menguando. Esto, Perú es el siguiente con más de 1.500, Chile con más de 1.100, Brasil con más de 500, bajando Uruguay, Colombia, y ahí estamos Bolivia, 154, un poco encima de Argentina y Paraguay. Esto podría llevarte al consuelo de decir nos está afectando mucho menos en Bolivia que Ecuador o Perú en contagios por millón, pero si ves ahí, Guillermo, el segundo cuadro es el que más me preocupa de Bolivia. Veamos el número de test por millón, porque falta de test no significa falta de contagio. Si yo no voy a tomar los exámenes de la universidad y nunca me aplazo, no puedo pretender ser el mejor alumno, simplemente no estoy tomando los tests. Y en test por millón, ahí ves claramente que Perú ha hecho un buen trabajo. Y digo esto porque a veces se señala lo que tú decías, faltan tests, faltan respiradores, sí, faltan en el mundo, pero algunos países se han movido con mayor celeridad para conseguir estos tests. Perú viene haciendo más de 12.000 por millón, Chile más de casi 11.600, Uruguay casi 6.900, 4.500, mal dentro de la comparación, de ahí viene más abajo Colombia, Paraguay, y nosotros en la preocupación en Bolivia tenemos 655 por millón. Estos son datos de hasta ayer, tarda un poco en actualizarse. Verás acá que la media regional por millón es 4.800 y nosotros estamos en la séptima parte, en el 15%. Esta es la preocupación. Y esto lo mostramos aquí en un cuadro para que te pueda servir también y que muestra la gravedad de Ecuador. Si comparamos en el siguiente, asumimos el número de tests y de contagiados que tiene Bolivia y cuántas veces más tienen otros países. Y ahí ves en este cuadro que Perú tendrá 10 veces más contagiados, pero tiene 19 veces más tests. Entonces claro, no podemos aliviarnos en Bolivia. Chile tiene 7 veces más contagiados, pero 18 veces más tests. Uruguay, es decir, el caso de tu país es el que salta. Ustedes tienen 7 veces más tests que nosotros, pero tienen 12 veces los contagiados por todo lo que pasó en Guayas, algo similar en Brasil y demás. Y creo que te muestro 2 cuadros más para no aburrirte mucho acá con esto.
el porcentaje de positividad, y eso es claramente lo que alarma en Ecuador. ¿Qué es positividad? Los contagiados por número de tests. Si tú haces 100 tests, ¿cuántos caen contagiados? Uno puede, no hay que llevarse engaños con esta cifra. Tú ves en países como Alemania, esta tasa es muy, muy baja. En Corea del Sur también, porque están haciendo test intensivos, masivos, y rastrean a los contactos. Y aquí ves tú que en el caso de tu país están con cerca del 40% de positividad. Están haciendo un suficiente número de test, pero claramente los test se están haciendo en las postrimerías del avance del contagio, porque es una tasa de positividad altísima. Creo que Ecuador tiene de las más altas que se ha visto en el mundo, Brasil también, en el caso nuestro también, casi la cuarta parte de positividad. Y si comparas tú con Uruguay, Paraguay, ves que están en el 3%, Colombia menos. Es un indicador que ¿qué busca señalar esto? Que aquellos que están haciendo test cuando ya ha avanzado demasiado, en lugar de atacar temprano, testear masivamente a los contactos y poder rastrearlos y aislarlos para poder aplanar la curva de forma más sistemática. Y el último cuadro ahí que te muestro es el de letalidad, fallecidos por el número de contagiados. Esa es básicamente la cifra, y claramente ahí hay cifras que te muestran Brasil, Argentina, Ecuador por delante, Bolivia estamos con 5%. Esto indicaría de que los contagiados que han sido testeados generalmente tienen los temas muy avanzados y quizás tenga que ver con la falta de buen tratamiento sanitario. Si podemos volver a la pantalla completa, pero esos cuadros de la región me gusta usarlos, aquí los uso sobre todo porque en preocupación es que estamos a la saga en tests. Yo sé que en Ecuador ustedes testean mucho más que nosotros, pero tienen muchos más contagiados, entonces hay diferentes lecciones que se puede aprender de todo esto, y creo que en este marco debemos trabajar la coordinación de políticas regionales, como tú bien señalabas, porque estos indicadores te van a ir mostrando que de repente, digamos, para compararnos con Estados Unidos, Ecuador fue Nueva York, donde llegó primero y más duro, y después cuando vaya pasando de Nueva York, bueno, llegará a otros estados y los de Nueva York van a cooperar, y creo que me parece importante tener ese espíritu de armonía y coordinación regional. Hasta ahora no lo veo y no sé si se está trabajando en la región. Sí, realmente me parecen muy interesantes los cuadros. En el caso de Ecuador, el número de muertos equivale veía un 4.3%, pero el tema es que no se testeó en la cantidad que debió habérselo hecho, y realmente el número de muertos entre marzo y abril llegaron solo en la ciudad de Guayaquil a cerca de 10.000. Por lo tanto, esas cifras oficiales no reflejan realmente a la realidad. Y esta fue la gran preocupación que todos tuvimos acá. La verdad que espero que no haya sido tu caso, pero alrededor mío pues fallecieron por lo menos unas 40 personas, entre conocidas, amigos de conocidos, parientes de conocidos con coronavirus. Bueno, y en mi familia penosamente falleció mi hermano mayor hace unas semanas. Gracias. Falleció por un infarto, no fue por coronavirus, pero en todo caso es la consecuencia también de ese estrés de estar confinado, de estar con una rigurosidad que en alguna medida es entendible, las razones sanitarias, pero en alguna medida viola la libertad individual y la capacidad de uno de quererse mover por todos los lugares. Yo elogio mucho la decisión del presidente de la calle en Uruguay, que recomienda un confinamiento voluntario, pero no es obligatorio. Y me parece que todo Uruguay comprendió la urgencia y se confinó, pero de manera voluntaria. La verdad que sí hace diferencia cuando tú estás placenteramente en tu casa, que cuando te dicen que tienes que quedarte en tu casa ya 8 semanas seguidas. El Ecuador ha decidido delegar a los municipios la decisión de ir abriendo escalonadamente las ciudades. Pero los alcaldes se fueron al extremo de la prudencia y han puesto un semáforo rojo prácticamente en todo el territorio nacional. Esperamos que se comprenda que ya también hay que empezar a permitir la reactivación de una economía informal
que es de la que vive gran mayoría de los ecuatorianos para poder comer a diario, ¿no? Así que yo creo que el desafío del mundo es encontrar la vacuna y mientras tanto aprender a vivir cuidadosamente para evitar la contaminación. Permíteme, Guillermo, hacerte un par de preguntas. ¿Cómo se entiende lo de Guayaquil? Quizás algunos hemos estado allá, en la ciudad más globalizada, pero ¿cómo se da el fenómeno? ¿Por qué el fenómeno empieza a través de Guayaquil? Y segundo, si puedes ampliar un poco lo que has comentado de los criterios de levantamiento de cuarentena localizada y en base a qué criterios se va a tomar esa determinación municipio por municipio o región por región allá en Ecuador, donde ustedes están claramente por delante del resto de los países. Bueno, el tema de Guayaquil se explica por las decisiones de carácter nacional y también de la autoridad local. La decisión no hubo. En primer lugar, se demoraron en confinamiento por lo menos un atraso de 2 semanas. Y en esas 2 semanas hubo eventos públicos como un partido de fútbol en la ciudad de Guayaquil, con el equipo más popular de Guayaquil, que es el Barcelona. Todo el mundo fue y ahí se contaminó. Y luego también ha habido, de alguna manera, un entendimiento un poco equivocado respecto de la emergencia y hubo reuniones sociales que no debieron llevarse a cabo, matrimonios o reuniones sociales donde hubo muchos contagios. Y luego, a nivel local, yo que la alcaldesa, no quiero criticarla, son días tan duros que las críticas es bueno dejarlas para el futuro, para hacer un análisis más profundo de lo que sucedió, pero no coordinó con el gobierno central y entraron en un choque que en este instante pues es lo menos indicado ponernos a pelear entre ecuatorianos cuando lo que tenemos que hacer es salvar vidas. Ahora, con relación a tu segunda pregunta, el Ecuador tiene 221 cantones, 221 municipios, es decir, 221 alcaldes. Existe un organismo que es el COE, que es el Centro Nacional donde se atiende la emergencia y se toman decisiones urgentes. Entonces hay un COE nacional, COEs provinciales y COEs cantonales. El gobierno decidió trasladar a los alcaldes la responsabilidad de que decidan cuándo abren sus ciudades. Es decir, hay 221 alcaldes, cada uno decidirá si la abre el 11 de mayo, el 17 de mayo, pero tienen que respetar el color del semáforo. Si es rojo, hay restricciones hasta de toques de queda. Si es amarillo, puede salir, pero con mascarilla y tal. Y si es verde, es algo futuro cuando ya la pandemia haya pasado. Los alcaldes del Ecuador, todos se fueron, actuaron, digamos, se atrincheraron en la prudencia para decir todo en rojo. Y el Ecuador es un mapa rojo en este instante. Esperamos de que el próximo lunes se empiece ya a ver una variación. He hablado con un par de alcaldes que piensan abrir sus ciudades a partir del próximo lunes. Pero bueno, Quito, la capital, yo creo que va a tomar un poco más de tiempo porque ya están hospitales desbordados y con situaciones que no llegan al nivel de lo que sucedió en Guayaquil, que no llegan a eso, pero que dan una señal de que Quito es una ciudad donde hay que ponerle mucho apoyo, mucha ayuda por la urgencia de recursos, ¿no? Es salvar vidas. El fideicomiso el día de hoy estamos enviando insumos y equipos a los 3 más grandes hospitales de Quito, 2 del gobierno y uno del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Por otro lado, todo lo que hemos hecho en salvar vidas no tiene bandera política, Tuto, ninguna bandera política. Tú estás enterado de más o menos la política interna en el Ecuador y yo no he tenido ningún inconveniente de llamar a la alcaldesa de Guayaquil, a Cintia Viteri, conversar con ella y decirle qué necesita alcaldesa. Y bueno, está equipando un hospital, la antigua maternidad de Guayaquil, le hemos comprado camas clínicas y también hemos entregado equipos y monitores cardíacos
para un centro de convenciones que lo convirtieron en centro de atención a los enfermos de etapa intermedia, es decir, los que no llegan a terapia intensiva. Así que estamos trabajando y la verdad que más horas de las que trabajo en época normal. Seguramente te pasa a ti lo mismo. Todos decíamos desde casa, con Zoom, con todas las herramientas digitales, es más sencillo. Bueno, yo comienzo el día 6:30 de la mañana, entrevistas en radio, y termino de despachar el último mensaje a las 11 de la noche, ¿no? Así es, Guillermo. Aquí estamos todos disponibles. No hay la excusa de que estoy en el avión, estoy de viaje, pues estoy desplazándome a otra. Estamos acá en cuarentena y disponibles, sí. Muy interesante. Una última consulta quería hacerte, Guillermo, sobre... Acá ayer, con gran alarma, el director de salud de Santa Cruz, que es un poco la región pujante, la Guayaquil de acá, habló de que podía colapsar el sistema sanitario por falta de unidades de terapia intensiva y otras. ¿Allá ustedes han tenido en algún momento esa situación donde ya básicamente llega alguien y no hay cómo atenderlo? Pero claro, mira, la actividad del Fideicomiso Salvar Vidas la comenzamos a coordinar desde el día 0 con el ministro de Salud, porque obviamente él es el especialista, es el que conoce lo que pasa en el país. Y lo primero que me dijo fue esto: mire, se van a contaminar tal cantidad de ecuatorianos, 10 de 17 millones, pero van a llegar a etapa de hospital 100.000, pero de los 100.000 de atención médica y hospitales, 5.000 tendrán que llegar a terapia intensiva y tenemos solamente 2.000 camas en terapia intensiva. Nos faltan equipos para por al menos 3.000. De ahí nació la idea de que Salvar Vidas se enfoque en respiradores. Y hemos conseguido algo muy interesante: respiradores de un solo uso, fabricados en los Estados Unidos, aprobados por la FDA y utilizados por las Fuerzas Armadas Americanas. Esa es una bendición de Dios que lo logramos conseguir hace unas 3 semanas. Compramos 5.000, nos han llegado apenas 1.100 al momento por los problemas de espacio de carga en aviones, pero en este mes de mayo nos llegarán los 3.900. Y con esos 5.000 repartidos en todo el país, hasta en los cantones más pequeños, pensamos llegar con ayuda indispensable, tal cual como lo planteó hace un mes el ministro de Salud de Ecuador. Y fíjate que hoy, sobre todo en el noticiero de CNN en español, todo gira en el mundo alrededor de respiradores. Se necesitan respiradores. En México el escándalo de la compra de respiradores. El presidente Trump ordenando a las fábricas de autos fabricar respiradores. Prohibiendo exportar respiradores. Los de respiradores de un solo uso logramos que permitan salir de Estados Unidos explicando que no eran los respiradores mecánicos de alta complejidad que ellos utilizan en las terapias intensivas. Así que, como tú lo sabes muy bien, en una crisis uno tiene que actuar con una dosis de audacia, una dosis de creatividad, con determinación, con firmeza, y acá hemos actuado de esa manera, colaborando con el sistema de salud público, que además en estas circunstancias ha tenido problemas hasta con el personal de compras, porque como todos los insumos están escasos, suben de precio, y claro, la atracción de los politiqueros es meter preso el funcionario que compró hoy más caro de lo que costaba hace 2 meses, sin aceptar la razón de fuerza mayor, que es la crisis. Así que esto es tuto. Bien. Bueno, te agradezco, Guillermo. Sí, compartimos los desafíos. Acá también ha pasado eso. Yo desde marzo, que una y otra vez repetía, inflamaba y pedía el tema de los test, porque los números muy bajos se han racionado, y te lleva a cifras bajas por falta de test, y el tema de unidades de terapia intensiva y sobre todo con los respiradores, gran acción esta de los respiradores de un solo uso. Pues ya salvaste a alguien con eso, y te felicito porque has licenciado al sector privado y al sector bancario del país a hacer esa clase de actividades que creo que son claves. Te agradezco mucho, Guillermo, haber compartido estos momentos. Muchas gracias, Tuto. Contigo. Sé que tenemos alguna otra
en otro Zoom el viernes que nos han invitado la gente de la FIL. O sea que nos volveremos a ver, Tuto. Y muchos éxitos para ti. Cuídate mucho. Gracias. Cuida a tu familia. Espero que todos estén muy bien. También, Guillermo, un abrazo a tu esposa. Y por favor, un saludo de todo corazón y mi homenaje a Ecuador y al valeroso pueblo de Guayaquil, que han resistido una situación muy, muy dura y que nos han conmocionado a todos, pero mucha fuerza y que salgan adelante allá en Guayaquil. Gracias. Un abrazo, Tuto. Muchas gracias. Adiós. Bueno, muy bien. Gracias a todos por habernos acompañado en esto. Como habrán visto, agradecemos a Guillermo Lasso de Ecuador. Por razones logísticas tuvimos que grabar esto. Terminamos de grabar hace unas horas y hemos transmitido a la conversación con Guillermo Lasso, que terminamos, reitero, eso de la 1:40 por ahí. Hoy estando a las 5:45 del 6 de mayo. Agradezco a la gente que nos ha acompañado en esta conversación. Hago algunos comentarios finales y de algún par de preguntas que han llegado buscaremos responderlas. Primero de Ecuador, algunas lecciones que creo que es bueno que quedan a pesar de la enorme desgracia que han pasado. Hay que aprender de lo bueno de otros países, de Singapur, de Corea y de las desgracias que hemos visto pasar en Ecuador. Interesante lo que mencionó Guillermo Lasso sobre que cuando ya venía el coronavirus ya se sabía que estaba en Asia y en Europa, seguían habiendo partidos de fútbol. Mencionó un partido de fútbol en Guayaquil con mucha concurrencia. Si ustedes revisan en Europa los partidos de la Champions, donde jugó Valencia en Italia y después el Atlético de Madrid en Liverpool, hoy claramente se sabe que fueron poderosos focos de contagio por la masiva asistencia a estos partidos de fútbol. También mencionaba Guillermo que no solo había partidos de fútbol, sino matrimonios, eventos muy concurridos, cuando ya estaba bajo alarma la región, incluso Salvador y otros países habían tomado medidas. Creo que eso tiene mucho que ver con el enorme grado de contagio que se vio en Guayaquil. Da una cifra muy alarmante de que la cifra oficial de muertos que se reporta, que las pusimos en los cuadros, está por debajo de la cifra real, porque ha habido un número de muertos muy por encima de lo que estacionalmente llega en esta época y muchos más de los que se están incluso reportando. Preocupante eso. Y llama la atención sobre que el hecho en Guayaquil se produjo también, más allá de los contagios, partidos de fútbol, por la falta de coordinación nacional, regional, por disputas entre el gobierno nacional y municipal. Alguito de eso hemos visto acá con los sedes de Cochabamba, de La Paz. Creo que es hora de dejar de lado todo esa animadversión o encono que puede existir, porque cuando alguien está enfermo y requiere atención, no le preocupa si el que viene a ayudarlo es de la gobernación, que era del MAS, o del gobierno nacional, que era de una persuasión, o la alcaldía, que es de una tercera. Lo importante es poder dar respuestas. También dos datos más interesantes que señaló Guillermo Lasso, nuestro amigo de Guayaquil, Ecuador, que es un prominente empresario, banquero, que también hace mucha filantropía y ha postulado a la presidencia en la última elección. Entiendo que volverá a hacerlo el próximo año. Mencionó dos elementos interesantes. Uno, de los semáforos. En Ecuador han hecho un semáforo rojo, amarillo, verde, parecido a lo que se ha hablado acá, de riesgo alto, medio y bajo, para ir habilitando o liberando la cuarentena localizadamente, porque más que cuarentena dinámica, claramente lo que se viene es una cuarentena localizada o diferenciada por municipio o por región, como quieran llamarle. Y señaló algo muy importante, que el gobierno nacional dejó en criterio o a decisión de los municipios si el semáforo era rojo, amarillo y verde, y todos lo pusieron en rojo, porque un alcalde que no tiene responsabilidad por la reactivación económica, por el suministro de carne, de pollo, las cadenas de producción de industria o el sistema financiero, prefiere siempre tomar el lado conservador, y creo que es algo que hay que tener en cuenta. Veamos acá cómo evoluciona, pero que si un alcalde que no tiene responsabilidades económicas de corte nacional le dan a escoger, prefiere tomar el lado conservador y dejar todo en rojo para parar los contagios. Y lo último de Ecuador, interesante lo que notaba Guillermo de estos respiradores de un solo uso. Sabemos que los respiradores, para la gente que ya está en un estado crítico, en coronavirus, que incluso debe ser entubada, como hemos conversado con el doctor Foyanini y doctor Gamarra acá, es un aparato complejo, caro, que se requiere, pero que hay unos que son una suerte de desechables, de uso de una sola vez, que son bastante más baratos,
y que se había trabajado en comprar 5,000 de esos que son de uso de una sola vez. Claro, evidentemente, si uno tiene el dinero y el tiempo, es mejor salvar a varias personas o a una persona cada semana o cada número de días. Pero dada la emergencia, Ecuador ha hecho esta adquisición de 5,000 respiradores de una sola vez, más baratos, y que ya les han llegado 1,100. Creo que es algo que habrá que considerar en el marco de lo que se vaya a hacer acá en el tema sanitario. Pasando a la parte local, agradeciendo nuevamente a todos el habernos acompañado y a Guillermo el haber reacomodado su agenda para permitirnos grabar esta conversación entre la 1 y 2 de la tarde aproximadamente. Un comentario de solidaridad obvia que siempre hemos hecho. Sabemos que es dolorosa el coronavirus, no solo cuando alguien fallece, no puede ser velado, no puede ser enterrado, sino cuando alguien está contagiado, pues pone en riesgo a sus familiares, a su entorno íntimo, a la gente más cercana. Y reitero lo que una y otra vez hemos dicho, nuestra solidaridad para todos los... nunca nombro, porque quiero respetar los protocolos. Entiendo que otros nombran, incluso algunos salen públicamente a decirlo, pero yo guardaré respeto a no nombrar, porque ustedes saben todo el estigma que se ha asociado al coronavirus, de pacientes que han sido rechazados en hospitales, o que cuando se confirma que alguien está contagiado o peor aún ha fallecido de coronavirus, sus familiares están como apestados y maltratados. Por eso parte del protocolo internacional es no nombrar. Voy a respetar eso, aunque públicamente se ventilan muchos nombres, pero sí transmito mi solidaridad sin nombrar a autoridades, funcionarios de gobierno, militares, policías, médicos, enfermeras, que han sido afectados por esto. Mis condolencias a las familias de los que han fallecido, y Dios guarde a los que se han ido, ya son varios, y en particular también mi solidaridad, respaldo y homenaje a las familias de los que pueden estar afectados y contagiados, porque, reitero, trae momentos de profundo dolor, y en particular una mención especial para la gente que está ahí al pie del cañón, que está en el terreno de la lucha, como los militares, policías, además de los médicos y enfermeras, y en particular en especial una mención ahí a la gente del Servicio Departamental de Santa Cruz, donde ha habido un contagiado y varios se han tenido que aislar y venían haciendo el trabajo. Es la naturaleza de este enemigo que estamos enfrentando, que muchas veces la gente que más necesitamos que esté ahí en la parte médica, sanitaria, es a su vez la gente más expuesta a caer en contagio y que tienen que por lo menos guardar cuarentenas y ser testeados. Pero mi homenaje a todos estos que en el cumplimiento del deber están siendo afectados. Y en ese marco, obviamente, un comentario adicional sobre lo de Santa Cruz, que debe ser la región que tiene el mejor sistema sanitario, tiene la mayor cantidad de unidades de terapia intensiva, y causa profunda preocupación escuchar algo que el 23, 21 de marzo hablábamos de que se tenía que usar la cuarentena para incrementar los test y para fortalecer el sistema sanitario, tanto con equipos de protección personal como con unidades de terapia intensiva que requieren un ventilador intensivista y todo el equipo alrededor de lo que configura una unidad de terapia intensiva. Y hablamos de que había que usar la cuarentena para eso, porque la curva iba a crecer y que cuando crezca la curva, lo que se buscaba con la cuarentena es aplanar la curva y que no colapse el sistema sanitario. En estos programas hicimos los dibujos de cómo la curva sube y cómo en realidad, si uno tiene un sistema sanitario con una capacidad determinada y la curva crece, colapsa el sistema sanitario, y se ve escenas que se han visto en otras partes del mundo, donde hay varias personas que requieren ventiladores, terapia intensiva, y no alcanza. Y hay que escoger a quién darle. Se vuelve muy cruel, se vuelve una suerte de escoger quién se queda sin ventilador. La persona mayor se la deja sin ventilador, la persona menor se la busca salvar. Hemos visto escenas dramáticas en otras partes del mundo, y por eso, si esta es la capacidad sanitaria, la curva va a crecer. ¿Qué busca uno en la cuarentena? Subir, fortalecer la capacidad sanitaria. Y si uno tiene 480, se decía, unidades de terapia intensiva, buscar triplicar esa cantidad, incluyendo con esto que señalaba Guillermo Lazo, nuestro amigo de Ecuador, de los respiradores de una sola vez, para que cuando la curva suba, no colapse el sistema sanitario. Y obviamente que parte de esto también es testear masivamente a los contagiados, a sus contactos, rastrearlos, aislarlos para que no sigan contagiando.
Es algo que reclamamos desde el 20 de marzo. Lamentamos que la controversia con el anterior ministro, que aseguraba que sobraban laboratorios, que había miles de reactivos. El actual ministro, ayer vi un programa de televisión que nos dio finalmente la cifra de verdad, que solo se han hecho 5,000 test en abril y que solo hay una disponibilidad, dijo, entre 13,300 a 13,400, restando lo que se había usado ese día. Dijo en números redondos 13,000 tests. 13,000 tests para un país de 11 millones de habitantes. Por eso estamos a la saga de testeo de Sudamérica. Y yo entiendo que en el mundo hay competencia por esto, pero la competencia es para todos. Y todos los otros países de Sudamérica han testeado 8, 10, 18, 20 veces más por millón de habitantes, comparando manzanas con manzanas, que nosotros. Y creo que eso es lo que debe preocupar, y sobre todo la dramática declaración en Santa Cruz del director de sedes, no solo informando que parte de su equipo estaba en riesgo y que tenían que guardar cuarentena, sino también de un inminente colapso sanitario. Creo que el último comentario, la cuestión de la ley electoral, hablamos largamente de esto el anterior domingo. Reiteramos que es terrible que el movimiento al socialismo privilegie la angurria política por encima de la salud del pueblo boliviano. Varios parlamentarios del MAS han salido a decir que si llegan informes que muestran que la curva está subiendo, como parece que está subiendo, pues volverán a modificar la fecha. Más fácil hubiera sido si, recogiendo la sugerencia del Tribunal Electoral después de 3 reuniones en el órgano electoral y en el Congreso con autoridades sanitarias, se recomendó una fecha. Nadie tiene la certeza de si estará todo listo para esa fecha, pero es una fecha con la mejor estimación sanitaria que se tenía. De fines de junio a fines de septiembre llegó la instrucción de Evo Morales, privilegiando él siempre su capricho político por encima de la salud del pueblo boliviano, y se anticipó eso. Hay recursos ante el tribunal, como señalábamos. Ojalá que el tribunal tome partido por la salud antes que la vida. Créanme que entiendo perfectamente, y mejor que mucha gente, la enorme e imperiosa necesidad de tener un gobierno legítimo que pueda lidiar con la crisis económica, porque los efectos y secuelas de esta combinación explosiva del nefasto legado económico del MAS, que se farreó el gas, que quemó reservas, que nos dejó endeudados, que nos dejó déficit fiscal y déficit comercial muy alto, con la recesión del coronavirus, con la caída del precio del petróleo que va a disminuir los ingresos gasíferos, es fatal. Y hace tiempo que hablamos de un programa de cooperación internacional. Eso solo lo puede hacer un gobierno legítimo, con un mandato de 5 años, con alta credibilidad, con capacidad, y sabemos que eso es necesario hacer. Pero la legitimidad electoral viene de un ejercicio o de unos comicios concurridos masivamente, y no solo por aquellos que, arriesgando la vida o locamente, quieran ir a votar sobre riesgo de contagiarse. Por eso esperemos que eso vaya cambiando, o que se vaya teniendo la flexibilidad de adecuar esto en función al Tribunal Constitucional. El año pasado, a pesar de los caprichos de Evo Morales, el Tribunal Constitucional dio el marco para una nueva ley electoral, fijó el marco para una extensión extraconstitucional, dado el fraude grotesco que hizo Evo Morales. Y espero que otra vez estén a las alturas de la circunstancia, mostrando que como órgano constitucional, sin intereses políticos electorales, privilegien la vida antes que la angurria o la necesidad o la desesperación política de Evo Morales y el movimiento al socialismo. Unas cuantas preguntas muy rápido antes de cerrar. Alberto habla de que agradece por la conversación, que es bueno escuchar criterios serenos y la necesidad de luchar contra la corrupción. Sí, coincido con esto, Alberto, porque yo he sido enemigo de las prácticas del MAS 14 años. A mí no es que me disgustaba el corte de pelo de Evo Morales o la ropa que usaba o la forma que hablaba. No, yo nunca me meto ni con la familia, ni la forma que habla, ni la forma que se viste. Lo que yo siempre cuestiono son prácticas constitucionales, prácticas democráticas o prácticas, en este caso, abusivas, autoritarias, y de corte de corrupción. Años denunciaba la corrupción del MAS de adjudicar directamente a dedo a los amigotes sin licitación, por procedimiento de excepción. Yo participé mucho en lo que es la ley SAFCO, hice el estatuto de funcionario público, normas básicas de adquisiciones de bienes y servicios, y creo fervientemente
que todas las instancias del Estado, todo lo que compren, debe ser con licitación, con competencia, de acuerdo a lo que manda la ley SAFCO, porque aquel que dice necesito comprar rapidito es que necesita pagar coima. Francamente lo veo. Entiendo que ha habido alguna vez emergencias, cuando hay un terremoto en Aiquile, cuando hay una granizada en La Paz y hay que relocalizar gente. Hay emergencias que se hacen a través de ley de la República, decretando emergencia o por decreto de excepción. Pero ¿cómo puede caber en el marco del coronavirus adjudicar seguros en yacimientos o comprar gasolina y diésel en yacimientos, cuando si algo está sobrando en el mundo es gasolina, diésel y petróleo, porque nadie estamos manejando, nadie está volando, ha reducido dramáticamente el consumo? Entonces, ¿por qué tiene que haber apuro y sobre todo cuando están cayendo los precios a comprar a dedo sin licitación en este gobierno de transición, lo que ha sido cuestionado? Uno tiene que repudiar las prácticas, y si hay gente en yacimientos del presidente, en el sector de energía y funcionarios que están adjudicando seguros, gasolina, diésel sin licitación, aprovechando el coronavirus, están haciendo lo mismo que el MAS, son más de lo mismo y tienen que ser destituidos y procesados, porque no hagamos lo del MAS. Recordemos que cuando había un escándalo, sacaban a la persona y a los 3 meses se olvidaban. No, lo de Entel se sacó hace un tiempo a una persona. ¿Dónde está el proceso? No podemos repetir las prácticas de adjudicar con corrupción sin licitación y cuando llega el escándalo destituir a la persona y esperar que todo el mundo se olvide. Esa es la técnica masista, y hacer lo que hacía el MAS nos vuelve más de lo mismo, y creo que son indignantes esas prácticas, sobre todo cuando estamos en cuarentena y requerimos todos los recursos para comprar test. Podríamos comprar miles de test cada día o ventiladores, como señalaba Guillermo Lasso, y que en lugar de hacer eso se esté haciendo estas compras, creo que indigna profundamente. Y aquellos que venimos luchando 14 años contra el MAS y todos los ciudadanos que con pititas salieron a la calle cansados de la corrupción, cansados del abuso, cansados de que se viole la Constitución, estoy seguro que sienten que viendo estos casos de corrupción se está manchando, se está mancillando un esfuerzo colectivo, ciudadano, nacional, que se está mancillando y manchando la pitita. Fer, así Guillermo Lasso. Miren, Fer, el caso de Ecuador es que llegaron al extremo y tenían una hiperinflación crónica y pasaron a la dolarización. Otros países de América Latina, Bolivia incluida, Brasil incluida, y otros, llegamos a través de estabilizar con un tipo de cambio flexible. El problema de la dolarización es que te casa con una moneda extranjera y pierdes competitividad cuando otros vecinos de la región mueven su moneda y no mueves la tuya. Tienes que hacer devaluaciones internas, ajustar los costos laborales y demás. Ecuador lo hizo porque sus grandes exportaciones son dolarizadas, petróleo y banano. Nosotros le vendemos principalmente aquí en Sudamérica. A Estados Unidos exportamos muy poco. Y si recuerdas la experiencia de Argentina, de la convertibilidad, de casarse con el dólar, terminó muy, muy mal. La preocupación actual en Bolivia es que hace 8 años actuamos como si estuviéramos dolarizados sin mover el tipo de cambio. Se congeló el tipo de cambio y la preocupación que hemos señalado una y otra vez es que se requiere cooperación internacional, 7.000 millones de dólares para tener las divisas porque cayeron las reservas y evitar devaluaciones abruptas, reducir el déficit fiscal, reducir el déficit comercial, fomentar las exportaciones, relanzar a Bolivia para después volver a un sistema de flotación que teníamos del bolsín, que subía o bajaba conforme se movían otras monedas, porque vivimos en un vecindario donde no reina el dólar. Vivimos al lado de Brasil y Argentina, y casarse con una moneda que está muy lejos, con la que tenemos poco flujo comercial, terminas como terminó Argentina o como terminó algún rato Grecia, con profundas dificultades hacia adelante. Voy a ver si hay un par de preguntas más. Discúlpenme, estamos viendo aquí el otro celular. Pum, pum, pum. Gracias. Aquí viendo, perdón, disculpen, estoy leyendo una pregunta más. Práctico, el sistema de salud está por colapsar en Santa Cruz y es hora que alguien asuma la responsabilidad. Práctico, comparto la preocupación, lo señalé aquí al principio sin que me pregunta. Me causó profunda alarma escuchar al doctor Urende, un hombre serio, fue diputado, trabajó conmigo, lo conozco bien. Y era un diputado excepcional en el sentido que era un doctor conocido, un hombre con la vida tranquila,
pero tenía profunda vocación de servicio público. Yo lo vi cuando la ejerció como diputado, la venía haciendo en Santa Cruz, y sus dramáticas palabras de que se requiere los respiradores y el equipo sanitario mañana y no la próxima semana, creo que ilustran la dificultad. Y ojo, el doctor Urenda trabaja en la gobernación de Santa Cruz con Rubén Costa, son el Partido Demócrata, del cual es parte doña Janine Áñez. Entonces aquí no podemos, si esto lo hubiera dicho alguien de una gobernación manejada por el MAS, se podría pensar de que hay un conflicto político de naturaleza partidaria. No, son de la misma tienda política, es genuina la preocupación, la comparto, eres práctico, y la preocupación que tengo va mucho más allá. En Santa Cruz tenemos casi 60% de los casos, sí, pero también porque se está testeando más rápido, a pesar de que hemos escuchado de casos donde tardan varios días en devolverse los tests. Entonces uno se pregunta, cuando lleguen más tests, solo tenemos 13,000. El ministro de Salud dice que para fines de mayo, no sé cuándo, van a llegar 470,000, una parte de ellos y demás. Ojalá que sea cuanto antes. Yo este marzo reclamo más laboratorios. Dicen que se van a instalar esta semana en un par de regiones, la siguiente semana en 2 más. Y ya la gente se dio cuenta de algo que advertimos de este marzo, que sin laboratorios, sin reactivos, sin exámenes, va a ser muy difícil evaluar la real penetración del coronavirus, porque reitero, no tomar examen, uno no se aplaza, y si no me aplazo, no soy el mejor alumno del curso, simplemente no tomé el examen. Para saber si soy buen o mal alumno, mediano o regular, tengo que tomar los exámenes en la universidad, en el colegio, en la facultad, en los partidos de fútbol, en el deporte, en cualquier actividad, o en el tema del coronavirus. Y si Santa Cruz, que si revisamos tiene proporcionalmente más unidades de terapia intensiva, tiene el laboratorio del Cenetrop y va a colapsar el sistema sanitario, y es donde llegó primero la curva, porque así como llegó la curva de China primero, digamos, a Italia y de Italia a otros países de Europa, dentro de Estados Unidos primero llegó a California, el estado de Washington por el oeste, después a Nueva York, bueno, dentro de América Latina, aquí golpeó primero Ecuador, después otros países. Dentro de Bolivia, primero Santa Cruz, pero el pensar de que no va a llegar a otros lados, Dios quiera que no. Pero yo pienso que uno tiene que prepararse para lo peor y rezar y esperar por lo mejor. Y si en Santa Cruz puede haber dificultades o colapso del sistema sanitario, imagínense Beni, Potosí, Oruro o todo el resto. Patricia Cervantes de Rivero dice: testear masivamente para controlar con cuarentena a los contagiados, sintomáticos o no. Patricia, es justamente eso lo que venimos hablando. Gracias por tu comentario, porque si, como se dijo hace varias semanas, uno solo testea cuando alguien está poco menos al borde del coronavirus o al borde ya 10, 12 días con coronavirus, pasa la tragedia de ese señor del Beni, que estuvo varios días con coronavirus, se fue a hacer un test, no recuerdo la fecha exacta, pero fue un sábado, que se hace el test, lo mandan a Santa Cruz Cenetrop, el lunes en la noche le avisan que da positivo y fallece al poco tiempo. Tener un test para determinar que tienes coronavirus poco antes de que mueras no es el objetivo es si tienes coronavirus, y en particular, como dices tú, si no eres sintomático. De repente sí, hay persona joven que no es obesa, que no tiene condición preexistente, una persona de 30 años sin hipertensión que puede subir al Illimani y correr maratones, no le va a pasar nada, pero le puede venir el coronavirus y le puede contagiar a una persona mayor, le puede contagiar a una persona hipertensa con obeso. Entonces, no es solamente testear. Si uno quiere salvar vidas, bueno, al que está por morirse, pero si uno quiere parar el coronavirus, tiene que hacer testeos masivos, y por eso, como mostramos con Guillermo Lazo, tristemente en Bolivia, me da pena que estemos a la saga de los test por millón y que otros países están haciendo 10, 12, 15, 18, 20 veces más test por millón que nosotros acá. A ver, dos más. Eduardo dice: sería importante que toques el tema de la economía y la pronta recuperación de la micro y pequeña empresa, a la quien esta cuarentena está lastimando mucho. Tú tenías un proyecto y propuesta en tu candidatura frente al papel que cumple la banca, ya que eso está lastimando a micros y pequeños. Eduardo, sí, hemos hablado largamente de eso en otras sesiones. Hemos dedicado un par de sesiones estrictamente a no solamente la economía informal, sino la micro y pequeña empresa. Si me permites recapitular muy sucintamente para no repetir dos sesiones, es que el trabajo es
aliviar, después de salvar vidas, parando el contagio con más testeo, fortaleciendo el sistema sanitario, es aliviar bolsillos y salvar empleos. ¿Cómo? Ayudando al sector informal con el alivio de los pagos de luz, agua, gas, teléfono, en fin, lo que se haga con el alquiler, la reprogramación en la banca. Hay cierta controversia en eso de la banca. Aquí lo mencionamos. Lamentamos la falta de coordinación, donde el Congreso hace unas leyes, el Ejecutivo hace otros decretos sobre la misma materia, reprogramación bancaria, y a veces no concuasan. Y resulta que ahora hay interpretaciones diferentes sobre la ley que se hizo para diferir los pagos y amortizaciones de créditos a la banca para la pequeña y mediana empresa versus lo que dice el decreto versus lo que se está practicando a través de la ASFI. Aquí varias veces hemos reclamado que si algo requiere una pandemia, una crisis, cualquier evento choqueante que sacuda las estructuras de la economía, es el máximo grado de coordinación. Porque dar una solución es difícil. Dar varias soluciones diferentes con diferentes plazos vuelve todo esto un chenco, como decimos, y lamento decir que en esto de la pequeña y mediana empresa hablábamos de eso, y si me preguntas ahora, yo, pequeño mediano empresario, quisiera saber qué es lo que vale respecto a la reprogramación financiera. Lo que dicen los congresistas que pusieron en la ley, lo que dicen los del Ejecutivo que pusieron en el decreto, o lo que la ASFI, la asociación, la superintendencia, la reguladora, ha puesto en la norma que emitió. Creo que así como es necesario coordinar y cohesionar las tareas nacionales, regionales, locales, del Ministerio de Salud, con sedes, con hospitales, para el tema sanitario, como clamorosamente lo decía Oscar Urenda, lo mismo para las respuestas económicas, porque cuidado que por dar 5 remedios estemos quedándonos con la pequeña y mediana empresa sin saber a qué atenerse y cuál vale. Isabel dice, con esos datos recibidos de Ecuador, Bolivia debería tener 3.323 respiradores. ¿Cuántos hay? Buena pregunta, Isabel, la hemos hecho varias veces. Lo que yo entiendo es que el número que he leído 2 cifras en información oficial, 435 y después 490. Digamos que entre 400 y 500 unidades de terapia intensiva con respiradores es lo que cuenta Bolivia en el sistema de seguridad social, en el privado y en el público. 60% de eso en el sistema privado. Digamos, eso es la cantidad que ha circulado, que he visto publicada, y he visto información de 435 hasta de 490. Digamos que ande por ahí. La recomendación de la OMS es que aquí se requeriría unidades de cuidado intensivo, no de ese número, sino de por lo menos 1.200, lo que recomienda la OMS. Esa recomendación me imagino que es para tiempos normales, para tiempos de coronavirus y colapso tendría que ser más aún. Aquí hemos hablado de que por lo menos habría que triplicar la cantidad de unidades de cuidado intensivo con todo lo que eso conlleva. No es solo el respirador, como aquí ha explicado el doctor Gamarra, el doctor Foyanini, todo lo que conlleva tener una sala de cuidados intensivos, incluyendo la persona, incluyendo el acceso cercano a un tomógrafo, que no tiene que estar ahí, máquina de suero, en fin, han explicado acá los doctores con claridad. En mi criterio, yo creo que con respiradores deberíamos tener más. Y lo de los respiradores me pasa con los test, que el ministro de Salud ayer dijo tenemos 13.000. Por fin escuché un número que dijo la verdad, porque antes se hablaba de los anuncios, y creo que la gente, con anuncios, nadie se hace un test. Para hacer el test necesitas el examen de verdad con los reactivos y el laboratorio que lo procese lo más rápido. El anuncio no cura a nadie. Y he escuchado demasiado anuncio y demasiadas personas compitiendo para salir en televisión a decir que vienen 3.000 por semana, que vienen no sé cuántos miles, que vienen 100.000, que vienen 20.000, que vienen 500.000. Número va y número viene. Pero ayer escuché decir con claridad que solo se había hecho 5.000 el mes de abril en un país de 11 millones de habitantes. Por eso estamos a la saga. El ministro decía 5.000 en abril, fue mejor que marzo. Dice que se va a hacer por lo menos 10.000 en mayo, me parece muy, muy poco, muy poco. Se debería hacer 100.000 en mayo, sobre todo si el mismo ministro de Salud actual, no el anterior, el actual, creo que está dando cifras un poco más serias, más allá de que no comunica con la suficiente frecuencia para mi gusto ante esta crisis. Si él habla de una predicción de tener 10.000 contagiados, y ponte tú que cada contagiado tenga un grupo de personas, de entorno, de amigos, de 10 personas, pues ahí nomás se te van 100.000. Si vas a testear
al contagiado y a las personas que están alrededor, que es lo menos que deberías poder hacer. Ojalá, no entiendo por qué dice que solo va a haber 10,000 en mayo, tests, y que vamos a llegar a 10,000 contagiados, preocupante. Parecería que es un test por contagiado y la cantidad de contagiados va a estar limitada por la cantidad de test, aunque después dice que va a haber 470,000 y que van a llegar por partes y demás. Gran pregunta y sobre los test, lo que dices, Isabel, y también sobre los respiradores. Sabemos lo que necesitamos, ojalá que lo tengamos, porque reitero, y yo entiendo que si hay un terremoto, una granizada, uno no estaba preparado y todo lo que hace al día siguiente es de emergencia. Pero esta pandemia se veía venir. Ese tema de cuarentena, de laboratorios, todo desde marzo que yo vengo hablando en los Facebook Live. Yo sé que mucha gente comenta esto ahora. Menos mal que las redes te dejan fecha y hora, y tengo fecha y hora de cuando empecé a pedir, a proponer, a clamar porque se use la cuarentena para tener más respiradores y más tests. Un live sobre los préstamos bancarios y ASFI que podemos hacer como prestamistas, pide Danilo Vilca. Perfecto, te tomamos la palabra. Vamos a hacer uno con gente experta en la materia. Tenemos varios amigos que han trabajado en la parte regulatoria, bancaria y gente del sector. Gran idea. Te agradezco la sugerencia. Danilo Vilca nos sugiere eso para una próxima sesión. Le tomaremos la palabra y tendremos tiempo para hacer esto, porque esto va a ser un tema de materia que se va a trabajar hacia adelante bastante tiempo. Agradezco a todos nuevamente, siendo 6:15 de este 6 de mayo. Agradezco al doctor Guillermo Lazo a la distancia. Entre la 1 y 2 de la tarde, él nos brindó una buena parte de su tiempo para poder grabar la sesión. Él tenía después otras reuniones. Eso grabamos, lo transmitimos al principio y después pudimos escuchar algunas de sus preguntas y comentarios. Como siempre, agradecemos a todos. Este miércoles 6 de mayo damos por cerrada esta sesión a las 6:15 y los veremos, como habíamos hablado, haremos esto ahora miércoles y domingo, el próximo domingo, y anunciaremos pronto a qué nos dedicaremos a conversar en esa sesión o qué invitados tendremos. Muchas gracias, muy buenas tardes, un privilegio estar con ustedes este 6 de mayo.